Buenos días. Mi nombre es Javier Serrano y a nombre de CONALOG les doy la más cordial bienvenida a este desayuno Resiliencia y Renovación en el Fry Forward de hoy. Muchas gracias. Veo que todavía hay algunos lugares. La logística en esta ciudad, como lo saben, siempre tiene sus sorpresas. Vamos a iniciar, si les parece, porque el día de hoy tenemos una agenda muy interesante en el desayuno y supongo la mayoría también podremos vernos en el The Logistic World Summit. Entonces, vamos a acelerar un poquito el proceso de inicio de este desayuno. La verdad, gracias por estar aquí y algunos mensajes parroquiales. Todos ustedes, al final de este desayuno, en la mesa de registro, pueden canjear su gafet ya por sus pases plata para el evento. Si alguien no se inscribió al The Logistic World Summit, que es aquí mismo, con el gafet CONALOG, en la mesa de registro les vamos a otorgar un pase plata y con ese pueden ingresar. Los que tengan pase dorado, para facilitarles su acceso al Summit, aparentemente nos hicieron llegar aquí a la mesa de registro sus pases dorados. Los invito al final del desayuno, pasar al área de registro y ver, porque si suben a registrarse es muy probable que ya no les quieran dar el pase dorado, cosa que también creo que va a agilizar mucho el proceso de inscripción. Entonces, repito, al final del desayuno, los que tengan su pase dorado lo pueden recoger ya aquí y ya pueden ingresar directamente al Summit. Y los que no se hayan registrado o no hayan pensado ir, los invito a asistir y con su gafet CONALOG lo dan en la mesa de registro y se les da un gafet de ingreso plata. Aprovecho también para platicarles muy brevemente de CONALOG. Por si no lo saben, CONALOG es una asociación de ejecutivos, estudiantes académicos del sector privado, sector público, antes que nada apasionados por la logística. Muchos de nosotros, cuando hemos operado, trabajado cadenas de suministro, áreas de logística, sin importar la industria, nunca nos damos el tiempo suficiente para compartir. El hecho que estén ustedes el día de hoy aquí es un ejemplo claro de lo importante que es para ustedes escuchar y compartir, hacer networking. Y estamos convencidos que hoy más que nunca este país necesita que seamos activos. Entonces los invito a ser parte de CONALOG. ¿Para qué? Para poder compartir conocimiento y hacer que este país se hable y se actúe más con un sentido de competitividad. Y la logística es clave en todo este tema de competitividad. Sin más, para comenzar formalmente nuestro desayuno, agradezco a nuestros patrocinadores, Tesol, Magaya y Solvento, que nos han respaldado y le doy la bienvenida a Eric Marquesit, CEO de Tesol, para que nos dé un breviario, unas breves palabras. Gracias, Eric. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. También, adicional a ser director de Magaya, de Tesol, y representante de Magaya, soy consejero emérito del CONALOG y he asistido y he moderado muchos desayunos y hace mucho tiempo que no hemos tenido la casa llena. Entonces les felicito, agradezco que asistan y les felicito por haberse registrado a tiempo porque estábamos tendiendo lamentablemente que negar la entrada a interesados. ¿Y por qué? Porque hoy, esta mañana, tenemos la casa llena. Sospecho no es porque el menú haya variado, siempre es rico, sino porque tenemos un panel espectacular. Panelistas espectaculares, un tema muy relevante y los patrocinadores hemos decidido no robarle mucho tiempo al panel, porque es lo más interesante, sino comentar brevemente lo que hacemos en nuestras empresas. Tesol es una empresa que ofrece distintas soluciones de software, de tecnología para operaciones logísticas, hablando de gestión de transporte, TMS, WMS para gestión de almacenes, YMS para gestión de patios, y representamos a distintas empresas, entre ellas Magaya. Desde hace 2 años somos representantes de Magaya en México, Colombia, Latinoamérica, y lo que les quiero comentar de lo que estamos haciendo en Magaya, que es una herramienta justamente para la gestión del transporte de carga internacional, lo estamos regionalizando y lo estamos haciendo construyendo interfaces entre Magaya y entidades de gobierno y otras empresas. Por ejemplo, desde Magaya hoy puedes generar una factura timbrada
Hoy desde Magaya puedes generar la carta aporte si fuera necesario. Se automatiza el tipo de cambio y esta semana estamos inaugurando otra interfaz muy importante en asociación con Amanac. Desde Magaya puedes validar la carga. Entonces estamos automatizando los procesos para el freight forwarder, aliviando la carga administrativa de lo que significa esa tarea. Y estamos desarrollando interfaz con aduanas que se liberará en el segundo semestre y también estamos desarrollando interfaces con aliados como es Solvento para que desde Magaya puedas tomar ventaja de lo que ofrece Solvento y de esas mismas ventajas les va a hablar mi amigo Jaime Tabachnik. Gracias. Buenos días a todos. Agradecer muchísimo a Conalog y a Eric por la iniciativa y por invitarnos a ser parte de esto. Voy a ser muy breve porque creo que todos venimos aquí a escuchar el increíble panel y tenemos un stand dentro de la expo. Entonces, encantados de recibirlos. Vamos a estar haciendo demostraciones de nuestro producto y vamos a poder platicar con más profundidad. En resumen, Solvento es la primer fintech enfocada en el sector logístico. Estamos enfocados en desbloquear el flujo del dinero y que le llegue el dinero a los transportistas. Prácticamente nuestra visión es lograrlo inmediatamente después de la entrega. Sabemos que para el freight forwarder la relación con sus proveedores de transporte puede ser hasta igual de importante que la relación con sus clientes para tener un negocio exitoso y no hay nada más importante para los transportistas de este país, hablando más específicamente del mundo terrestre, pero que tener liquidez. La liquidez manda, la liquidez les permite tener sus operaciones en orden, camiones con mantenimiento y buen servicio y el que podamos proporcionarles opciones para tener acceso a liquidez va a cambiar y nos va a ayudar a aprovechar pues el crecimiento tan increíble que se viene en México en los próximos años. Entonces, encantados de platicar con todos ustedes con más detalle allá arriba en la expo y disfruten mucho este panel. Y con esto también le voy a dar la palabra ahora a Jason de Magaya. Hola, hello. My name is Jason Peterson. I'm the Vice President of Global Sales for Magaya. It's a pleasure to be here today in Mexico City and to be a part of this event. Thank you for having us. Thank you for coming. Magaya is a global provider of cargo transportation management solutions with over 2,200 customers in 120 countries around the world. We are represented here in Mexico City by the TSOL team and his Eric Markstead and his team of experts. If you'd like to learn more about Magaya, please reach out to myself or talk to Eric or any of his team here. But for now, we just wanted to thank you again for being here, and we hope you enjoyed the panel. Thank you. ¿Listos para el panel? Por cierto, les voy a pedir un favor. Tratamos de ser muy breves con nuestra presentación, pero les daremos seguimiento por medio de correo. Ahí podrán ver videos y los buscaremos por correo o teléfono con más información. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, un aplauso a nuestros patrocinadores. Muchas gracias, Eric. Y bien, para dar inicio es un placer presentarles a nuestro moderador del panel, Luis Ángel Mera, director en Vértice Worldwide, también es emprendedor siendo CEO y founder de Forward Booster y founder en Ángel de Emprendedores. Ha colaborado en diversas empresas como Bureau Offshore, Damco, Maersk, Inter2 Worldwide, Crane Worldwide Logistics and Blue Logistics. Le damos la bienvenida, por favor, y un fuerte aplauso a Luis Ángel Mera, nuestro moderador. Nos pidió una bandeja paisa de desayuno, pero machaca. Adelante, Luis. Gracias. Gracias. Hola, estimados. Muchas gracias. Un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Sin más, quiero invitar a los panelistas que tenemos invitados hoy. Entonces, primero les quiero presentar a Leticia Domínguez. Leticia es licenciada en Derecho con especialización en Derecho Comercial Exterior y una maestría en Derecho. Cuenta con doctorado en Ciencias Administrativas, entre otros estudios. Actualmente Leticia es directora general de Legalitier Buffet Jurídico.
Fue supervisora regional de cumplimiento aduanero, abogada postulante para Expeditors International de México y agentes aduanales al servicio del comercio exterior. Y es catedrática y conferencista. Bienvenida, Leticia. Nuestro segundo panelista es Diana Sumano. Diana cuenta con una licenciatura en negocios internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia, actualmente es Senior Manager Commercial and Service Management para México de One Ocean Network Express, la naviera Magenta, ¿sí? Que conocen por ahí. Empresa a la que ingresó en el 2018 como gerente de ventas y previamente Diana colaboró durante más de 9 años en una empresa que no puedo mencionar el nombre porque me dijeron que no se podía decir ya. ¿Sí? Que empieza con N y termina con K. ¿Sí? Ahora, nuestro siguiente invitado es Ricardo Rochman. Ricardo es freight forwarder. ¿Sí? Algunos de ustedes saben que yo dediqué mi vida a servir los freight forwarder, entonces Ricardo es la razón de mi existir. Ricardo es licenciado en negocios internacionales por la Universidad Iberoamericana y por la Universidad de Loyola en New Orleans, en Estados Unidos. Cuenta con 16 años de experiencia en comercio exterior en diversas posiciones de la cadena de suministro, en empresas exportadoras, importadoras, agencias aduanales, empresas de inspección, agentes de carga y operadores logísticos. Fue secretario de Amacarga del 2018 al 2019 y es socio y cofundador de WePort Global, operador logístico y freight forwarder con 12 unidades de negocio. Bienvenido, Ricardo. Y finalmente, nuestro último invitado de hoy y la razón de ser de todos los que estamos aquí, que es el cliente final, el importador, Víctor Hugo Durán. Víctor Hugo cuenta con más de 25 años de experiencia en ejecución y planificación de cadena de suministro. Es experto en diseño de redes logísticas, compras estratégicas y ejecución de logística. Es Black Belt Lean Six Sigma, promotor de la mejora continua, así como automatización en intralogistics y la integración de distintos sistemas de gestión. Víctor es director de logística internacional para Grupo AXO. ¿Ok? Bienvenido. Este es nuestro panel de hoy, entonces yo tengo el placer de moderar esta discusión. Vamos a arrancar. Yo necesito un micrófono de mano. Bueno, con este teléfono. Hola. Bueno, entonces el foro de hoy es Logística en México, desafíos y oportunidades para los freight forwarders. Vamos a enfocarlo en ese rubro, pero pues entendiéndolo de una manera holística. Buenos días a todos, un placer. Ya tuve el placer de conversar un poco con ustedes y me da un inmenso placer estar aquí. La idea de hoy es que abordemos temas cruciales que afectan a la logística en general, pero desde una visión del freight forwarder. Me gustaría entender un poco el foro, por ejemplo, para entender, que nos levanten la mano, digamos, ¿quiénes aquí somos freight forwarders? Que entendamos nuestro negocio, qué está pasando. Vamos a arrancar con el tema 1, que es hablar un poco de crecimiento, qué está pasando en México en términos de crecimiento, cómo lo estamos viendo. Entonces, en los últimos años hemos sido testigos de un México, digamos, dinámico. Para nadie es secreto que hay mucha empresa que está tratando de abrir puertas, de ponerse acá para aprovechar todo esto que está pasando con el término de nearshoring. Entonces, me gustaría que entendiéramos esto. Sin embargo, el esquema o el crecimiento mexicano, cuando yo, digamos, vi México es como una superposición de mercados, ¿no? Aquí no es solamente un mercado porque
México tiene un mercado, digamos, de importación natural para atender la demanda del mexicano, tiene unos mercados de manufactura que están muy conectados con el consumo en Estados Unidos, porque mucho de esa carga termina afuera. Entonces, cuando hablemos de crecimiento, estaría muy interesante que lográramos descomponerles en esos distintos Méxicos que tenemos dentro de. Y ahora está, además de esto, esta oportunidad del nearshoring que se habla mucho, pero que de pronto todavía no todos entendemos qué es lo que está implicando o si lo estamos viviendo ya. Entonces, primero quisiera pedirle al foro de manera general si alguno de ustedes tiene datos de crecimiento que nos pudiera compartir, que nos pudiera ilustrar. Esta se la abro, nada más levántenme la mano y díganme, oye, yo sé esto, porque hay un reto que yo veo en México versus algunos otros países de Latinoamérica, y es que aquí la estadística es un poco un misterio, ¿no? ¿Sí? Entonces no sabemos, nos toca como adivinar todo. Entonces, si alguien tiene algún tipo de datos duros que nos quisiera compartir al foro, me encantaría que lo compartieran. ¿Ok? Muy buenos días a todos. Sí, perdón, ciertamente México ha tenido un crecimiento sostenido y exponencial desde principios de los años 80, que decidió iniciar con una política de apertura comercial. Esto le ha dado pues una oportunidad de firmar 12 acuerdos comerciales con cerca de 50 países. Desde que firmamos el primer Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994, para no tener que desarrollar todo el crecimiento que ha tenido el comercio exterior de México, es importante nada más ver datos a 10 años, por ejemplo, ¿no? En el primer decenio, es decir, para el 2014, México creció más bien su comercio en 175% respecto de la cifra inicial, ¿no? Pensando que en 1994 era el 0%. Para los siguientes 10 años tenía ya un comercio en crecimiento de 469 y bueno, en el último año, apenas en el año pasado, en el 2023, un crecimiento de 751 y la expectativa es, por supuesto, que siga en crecimiento derivado de todos los compromisos que hemos adquirido con organismos internacionales, OMC, la OMA, en donde uno de los importantes, por ejemplo, está el acuerdo de facilitación comercial, ¿no? Entonces, va a haber un crecimiento importante. Ahora bien, para México el comercio exterior es muy importante, forma parte de su Producto Interno Bruto más importante. La suma de importaciones y exportaciones en el año pasado fue de $1.191 billones, lo que representa el 81% del Producto Interno Bruto. Y claramente, así como ha crecido el comercio exterior en México, pues crece la demanda del mercado de carga. Entonces, respecto del mercado de carga, pues es importante, respecto de la suma de importaciones y exportaciones, fue pues el modo carretero. Claramente se justifica porque nuestro socio comercial más importante, compartimos frontera con él, entonces el carretero es el modo de transporte más importante, representa un 55%, mientras que el marítimo representó un 28%, seguido del aéreo con un 10%, el ferroviario en un 6%, junto con algunos otros medios de conducción del 1%. Esos son los datos duros que yo les puedo compartir. Gracias Leticia. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Entonces, yo tengo una pregunta para Diana Sumano. Después ya vimos el dato generalista de mercado, con unos números pues, generales impresionantes, ¿sí? O sea, para nadie es un secreto que México es el lugar correcto para trabajar en logística en este momento. Ahora, si nos vamos un poco más cercano a la siguiente lógica, me diría, vamos a preguntarle a la naviera, ¿sí? Que la naviera ya tiene pues varios clientes ahí, tiene varios forwarders, entonces me gustaría si de pronto, Diana, tú pues como naviera, Juan, ¿cómo ha experimentado el crecimiento en México, que ha pasado un poco año tras año, para que nos des una visión por lo menos parcial de tus barcos, qué está pasando? Bueno, creo que para todas las navieras en general, los últimos 5 años ha sido una montaña rusa.
Venimos de un 2019 en donde habíamos tenido una reducción de volumen tanto a la importación y a la exportación, y brincamos a un 2021 en donde hubo un incremento de volumen pues muy alto, histórico me atrevería a decir, a la importación y a la exportación. Y creo que aquí es donde tenemos como que partir la visión, porque el escenario para la importación y la exportación es totalmente diferente. Sí podemos ver que hay un incremento muy fuerte a la importación constantemente en todos los años. En 2021, que fue muy bueno, tuvimos un incremento de más del 28% y la exportación con un incremento del 19%. Sin embargo, si volteamos a ver el año pasado, un 2023, la importación sigue creciendo, no a estos números, tenemos un incremento más conservador de un 3-4%, sin embargo la exportación tiene una caída increíble, de más del 20%. Es decir, el año pasado exportamos menos contenedores que antes de pandemia, ¿no? Para el 2024 se sigue viendo esta tendencia en la importación, un crecimiento bastante bueno. Si comparamos enero y febrero del 2023 contra enero y febrero del 2024, a nivel país estamos teniendo un crecimiento del 24% a la importación y podemos decir que la exportación se mantiene en los mismos niveles. Entonces, ¿qué esperamos las navieras o qué estamos viendo nosotros? Es que la importación seguirá teniendo este incremento considerable con toda esta parte del nearshoring, la construcción de plantas, etcétera. Y esperamos que para el 2025 la exportación empiece a recuperarse, ¿no? Que ya con estas plantas terminadas, con esta inversión ya consolidada, empiece a haber un crecimiento a la exportación, porque sí, estamos ahorita para la exportación moviendo menos que en el 2019. Traer partes, manufacturar en México para luego sacar producto terminado que en su gran mayoría va a terminar en Estados Unidos. De alguna manera va a existir un desbalance natural a pesar de que tengamos capacidad productiva, ¿no? Porque esas exportaciones lo más seguro es que vayan a salir vía terrestre y no vía marítima, pues. Totalmente, el imbalance ya se empezó a sentir desde el año pasado, con esta reducción fuerte que tuvimos a la exportación. En efecto, el 80% de ese volumen de nearshoring va a ser para Estados Unidos y el otro 20% pudiera ser para Latinoamérica y el resto del mundo. Creemos que ese incremento en volumen para Estados Unidos, el transporte carretero y ferroviario no va a ser suficiente, sobre todo para la parte norte de Estados Unidos y Canadá, y que probablemente empiecen a ver el transporte marítimo como una opción para este mercado que naturalmente siempre ha sido terrestre. Entonces creemos que también esto va a reflejarse en el volumen marítimo de exportación. Ok, gracias Diana. Mi siguiente pregunta es para Ricardo. Ricardo, ya específicamente tú con visión de Freight Forwarder, ¿dónde estás viendo como los crecimientos, las maneras, en qué commodities, en qué industrias, cuáles crees tú que son las que están impulsando ese crecimiento en México actualmente? Claro, ahí me escucho bien. Buenos días a todos antes que nada. A mí me gustaría, Luis, resaltar 3 datos. El primero es que comparado 2019 contra 2023, en carga marítima importamos 60,000 millones de dólares más de diferencia, ¿no? El segundo punto que quiero rescatar es que de nuestros principales 5 o 7 socios fuertes económicos que conocemos cuáles son, el que se ha despegado brutalmente es China. A China le comprábamos 40,000 millones de dólares, hoy compramos 70,000 millones de dólares, ¿no? Y el tercer punto que quiero rescatar es, se hizo un análisis del año 23 contra el 22 de todos los puertos del West Coast. Desde Ensenada, no está incluido Estados Unidos en el reporte, desde Ensenada hasta Valparaíso. Todos los puertos crecen negativamente excepto Manzanillo. Manzanillo creció al 6, 7, 8% dependiendo qué estadística leas, pero por ejemplo puertos como Buenaventura tuvo un decrecimiento del 12%. Entonces, creo que esto nos ayuda a entender que México sí evidentemente está en un crecimiento. Contestando tu pregunta, quitando el mundo de los hidrocarburos, que es una cifra que cualquiera que lo lea no lo entiende el crecimiento que tiene de importación eso y la lógica que hay atrás de eso, no nos vamos a meter ahorita en esa materia. Vemos un crecimiento en todo lo que significa materias primas que van a acompañar una línea de producción, ¿no?
Sin lugar a duda, todo el tema de graneles, lo vemos con alto crecimiento, alimentos. Y algo que sorprende mucho es que desde las políticas de gobierno para el apoyo de canasta básica, ¿no? El tema de quitaron aranceles y están promocionando, vemos un repunte de importación en temas de canasta básica. Y eso no lo habíamos visto tanto antes, precisamente por las políticas de protección que existían en la canasta básica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema automotriz es algo que está abruptamente en números increíbles. No nada más en autopartes, que antes solo pensábamos en autopartes, ahora ya son los vehículos completos, ¿no? Se están arrebatando las líneas RoRo, las madrinas aquí en México, quien tenga una madrina disponible, te la pagan en lingotes de oro. Y el tercer punto que también quiero resaltar es el e-commerce, ¿no? El crecimiento del e-commerce a nivel de importación, de que ya están entrando las fábricas, no nada más de China, sino en el extranjero, a las cadenas de e-commerce. Para mí son estos puntos que yo resaltaría. Genial. A los invitados les recomiendo, si tienen alguna pregunta, tomen nota, al final vamos a abrir el foro a preguntas. No los vamos a abrir en la mitad porque se nos alarga mucho, pero si tienen una pregunta, pues recuérdenla porque al final vamos a abrir. Tengo la última pregunta de esta pilar que estamos tratando a nuestro amigo Víctor. Víctor, quería preguntarte en términos ya digamos como cliente final y digamos en este escenario de crecimiento, me gustaría que nos resaltaras un poco qué es lo que está esperando el importador de un freight forwarder, ¿sí? En términos de servicio, qué podemos hacer mejor para sobresalir, para notarnos, que aprovechando esta oportunidad, digamos, de tenerte aquí, nos ayudes a hacer mejor, ¿sí? Claro, gracias. Buenos días a todos por acompañarnos. Pues yo creo que número uno, tenemos que estratificar lo que son los grandes importadores y los pequeños importadores. Yo creo que en ambos casos lo que se está buscando es tener un poco más de certidumbre en cuanto a número uno, las tarifas. Como ustedes saben, y ya lo mencionábamos, venimos de una montaña rusa donde veníamos de una normalidad prepandemia, donde había una cierta estabilidad más allá de la temporalidad de fin de año, y ahorita pues hemos tenido desde ese 2019 para acá momentos en 2020, 2021 donde las tarifas se fueron al cielo, 10 veces lo que estábamos acostumbrados, de ahí venimos un 2022 hacia abajo y otra vez empezamos ya ahorita hacia fin de 2023 y 2024 a tener efectos adversos con lo que es la crisis del Mar Rojo y la crisis del Canal de Panamá. Entonces creo que en ese sentido lo que estamos buscando número uno es tratar de tener un poquito esa certidumbre dentro de las variables de mercado de cómo se van a comportar las tarifas. Número dos, en cuanto a lo que es la parte de infraestructura, evidentemente, como ya se comentó, pues tenemos ahorita para el caso de México los puertos saturados. Eso no nos ayuda en términos de lo que es la eficiencia en el flujo. Y por otra parte tenemos los temas de aduana. En este caso, como varios saben, pues tuvimos cambios con este sexenio, con este nuevo gobierno que tenemos, pues en el cual cambiaron completamente la administración de aduanas. Se quitó a la gente de comercio exterior de carrera y se trajo a militares o a gente de otras esferas que no tienen experiencia en comercio exterior, y eso pues claro que de igual manera nos cambió completamente las reglas del juego, porque en muchos de los casos los procesos se han hecho más largos y más burocráticos. Entonces creo que en ese sentido lo que todos estamos tratando de hacer es cómo mitigar impactos a las cadenas de suministro, cómo tener una mejor predictibilidad y mejor visión, y finalmente tratar de ver cómo podemos ir mitigando riesgos legales, teniendo muy a la mano nuestros medios de defensa, nuestras acciones y el conocimiento renovado de cuáles son las nuevas reglas del juego en materia aduanera. Creo que eso es lo más resaltable en cuanto a lo que estamos buscando, que si me permiten resumirlo sería un poco la bola de cristal para poder tener un poco más de visión hacia adelante de qué puede pasar y tratar de adelantarnos a mitigar riesgos. Y número dos, el buscar esa especialización para poder tener fuentes de información y de inteligencia para poder predecir en términos financieros cuáles serán los impactos que sufriremos para los negocios.
Gracias. Muchas gracias, Víctor. Sostener o desbalancear eso, pues es importante, que vamos a tener un imbalance natural por esto, que tenemos crecimiento en la parte automotriz, en la parte de alimentos y que el importador está buscando mucho estabilidad de tarifas y mejores procesos aduanales y de intermodales en México. ¿Okay? Vamos a pasar al tema 2, que es justamente el sistema intermodal mexicano. ¿Sí? México tiene una estructura, digamos, distinta a comparación a otros países de Latinoamérica, donde tenemos un sistema férreo que mueve una porción importante y donde digamos que hay un sistema que es un poco distinto al resto de países, donde la naviera tiene una porción muy importante, o sea, hay mucha carga que se mueve bajo carrier haulage, donde la naviera toma el control y entrega la carga en destino final. Sin embargo, digamos que cuando se satura el sistema, cuando los puertos se llenan, cuando hay problemas de eficiencia, normalmente esas eficiencias terminan repercutiendo en sobrecostos que terminan en el bolsillo o del forwarder, porque nosotros somos el consignatario del BL, y muchas veces pues del cliente final. Entonces, yo quisiera preguntarle aquí primero a Diana, que es pues de parte de la naviera, como qué se está haciendo, digamos, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con algunos directores del medio y me dijeron que hay algunas cosas como que parece que el sistema fuera un poco injusto, o sea, que cuando la naviera o por alguna razón comete errores, la carga se queda en terminal, no se monta en el tren, el importador y el freight forwarder termina penalizado porque al final termina pagando demoras de contenedor. Entonces, no sé, ¿ustedes qué están haciendo como para mitigar eso, para hacer un sistema que no termine como incentivando la ineficiencia, que es lo que yo a veces veo que pasa con el sistema intermodal mexicano? Claro, sí, como tú comentas, hay mucho esa percepción como de injusticia, ¿no? De por qué tendríamos que nosotros absorber un costo cuando no es responsabilidad pues, del consignatario o del cliente final. En ese mismo escenario estamos nosotros involucrados porque al final nuestro negocio es mantener en movimiento estos contenedores. Una caja parada o en la terminal o usada como bodega muchas veces también representa una pérdida para las navieras, ¿no? Nosotros como ONE, y ahí sí hablo en específico de ONE, estamos dando todas las facilidades para que podamos hacer el terrestre, la búsqueda del terrestre en ambas empresas, ¿no? Desde la naviera y también el consignatario, porque el tema del terrestre se está convirtiendo en algo crítico, ¿no? La coordinación, el encontrar una unidad, el poder ingresar a la terminal con toda la congestión que hay, se está haciendo este cuello de botella. Nosotros estamos incrementando nuevamente los días libres. ¿Qué pasó durante la pandemia? Se hizo una reducción de los días porque teníamos esta necesidad de retornar los equipos vacíos lo antes posible y que estos pudieran ser utilizados a la exportación o incluso retornados hacia donde había una demanda muy fuerte. Y se demostró que se podía operar con menos de los 21 días, que es como el estándar en México de importación. Sí. Se demostró que se podía operar con menos de 15 días. Desafortunadamente, con toda la congestión en puerto, con la disminución en la capacidad terrestre, nosotros estamos volviendo a dar estos días adicionales para poder cubrir esta necesidad y también estamos ofreciendo la posibilidad de buscar el terrestre por su cuenta sin costos de cambios, en algunos casos a las maniobras, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo desde nuestra Muchas trinchera. gracias, Diana. Ricardo, en términos de cuando se generan estos problemas y al final nosotros por carta de garantía tratamos de transmitir esos sobrecostos de demoras al cliente final, ¿cuál es la realidad? O sea, el cliente sí entiende que me demoré, no se montó en el tren, algo así, y ahora llegarle con una factura de demoras al cliente final, ¿cómo sorteas esa realidad y esa expectativa que el cliente sí tiene voluntad de pago de esos recargos, los entiende, los comprende?
¿Cómo es la vida real ya cuando estás hablando del cara a cara con el cliente? Sí, pues definitivamente demoras es el tema más ríspido entre la relación de un agente de carga y su cliente, ¿no? O almacenajes o estadías. Nosotros comprendemos muy bien el negocio de las navieras, ¿no? Al final del día nos están prestando un servicio de leasing de un contenedor, ¿no? Y está en el contrato de Bill of Lading y todos estamos contentos con eso. Hay dos cosas con las que no nos sentimos cómodos frente a las navieras, ¿no? Y el primero es que muchos de los procesos torpes del proceso pudieran en algún porcentaje estar relacionados a la naviera, ¿no? Pudieran. Muchas navieras tienen mucha flexibilidad para comprenderlo y llegar a una negociación. Y número dos, imaginémonos que un contenedor es una tarjeta de crédito. No sé si alguien ha hecho este ejercicio. ¿Cuál es el CAT más caro que conoces de una tarjeta de crédito? ¿50%, 60% anualizado? Sí. Bajo el precio de un contenedor de $8,000, si yo le pidiera prestado $8,000 a la naviera y me estoy retrasando, me están cobrando un interés diario del 3%. Eso quiere decir que casi estoy pagando un 90% de interés mensual. Hagamos la matemática anual y saquemos el CAT. No hace sentido el costo de la demora versus los días de atraso. Con eso, o sea, lo dejo para el aire, ¿no? Ahora, en relación con los clientes, claro que comprenden, los que son jugadores de comercio exterior comprenden las afectaciones que hay, los que son todavía más maduros comprenden que la gente de carga está en esta posición incómoda de qué sí le corresponde y qué no le corresponde. Y los clientes que tienen menos experiencia en el tema del comercio exterior son los que más batallamos, ¿no? Ahora, en el tema de las demoras, las tenemos que cobrar, porque nosotros no perseguimos, o no, más bien no queremos perseguir una rentabilidad alrededor de un doler, que son las demoras o los almacenajes, ¿no? El cliente tiene que entender y desmenuzar por qué se generaron demoras. Es un tema del ferrocarril, es un tema de asignación, es un tema de Profepa, es un tema de previo, es un tema de revalidación. Hay que entender qué es y hay que encontrar, aunque suene feo, al culpable. Y muchas veces el culpable no está en la mesa con el cliente dando la cara. ¿Quién sí está? Pues el agente de carga. ¿Y quién es, por ende, el principal responsable? El agente de carga. ¿Y quién paga los platos rotos? El agente de carga. Entonces, sí es un tema muy delicado. No sé si tiene fin esta plática y no sé si tiene fin el tema, pero tenemos que ayudar a los clientes a disminuir y a cuidar esto. Y por último, me gustan los datos y les pongo sobre la mesa estos datos. En Estados Unidos, el estándar son 4 días de demora. En Brasil son 10 días, en México son 21. Algo no estamos haciendo bien para tener que exigirle 21 días a las demoras, a las navieras. De días libres, correcto. De días libres. Muchas gracias, Ricardo. Impresionante. Esto está para escribir varios artículos, lo que acabaste de decir ahí. Vamos a pasar al tema 3 por temas de celeridad, si no, no alcanzamos a cubrir. Vamos a hablar de los obstáculos de financiación. O sea, me gustó en plática con Ricardo, hablamos de que el banco más barato, si el banco más caro son las demoras, el banco más barato somos los forwarders, porque financiamos toda la operación y gratis, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por el servicio y está incluido y esa es como la… Entonces, me gustaría preguntarle primero a Víctor, en términos de cliente, con los zapatos y el pantalón de un cliente, ¿tú qué estás esperando en términos de un freight forwarder, en términos de financiación? O sea, tu compañía o los clientes importadores en general, ¿qué es lo que esperan? ¿Esperan que se les financie cuánto? ¿Cuál es lo normal que normalmente están esperando? Pues bueno, ahorita, como comentaba Ricardo, o sea, la dinámica de México actualmente por todas las restricciones que traemos en los puertos nacionales, número uno, en la parte aduanera que comentábamos y en la parte del transporte, pues efectivamente la dinámica está ahorita con los 21 días que ya decíamos, que yo también considero que tiene toda la razón, hay un área de oportunidad muy grande. Entonces, en ese sentido, nosotros como importadores, creo que lo que estamos esperando es esa parte de esa financiación de los 21 días, plus la entrega de la carga, plus el periodo de crédito que ya tenemos, para poder hacer una planeación financiera de flujos que nos dé algo efectivo. Ahora, algo muy importante que comentaba Ricardo y que comparto con él es que tenemos que ser muy críticos de entrar a analizar los procesos. Por ejemplo, en esta parte ahorita lo que se está haciendo es diversificar.
¿Y diversificar en qué sentido? Número uno, voltear de nuevo a ver el mapa de qué puertos estamos tomando, terrestres, marítimos y aéreos. Dos, la parte de los agentes de carga. Ahorita en realidad creo que está rompiendo mucho el paradigma de tener un solo agente de carga o una sola naviera. Dos, finalmente, igual manera para el transporte. O sea, si bien el intermodalismo está tomando fuerza de nuevo, está viendo otra vez una certidumbre, caso por ejemplo específico Lázaro Cárdenas, con el tema de que están más tranquilos los maestros y el tema político, y sigue siendo el transporte carretero el mayormente usado. Entonces, de igual manera ahí, como ya comentábamos, hay una escasez muy grande de transporte. Entonces, de igual manera lo que estamos haciendo es diversificando la cartera de transportistas, es decir, muchos, si bien tienen el contrato con la naviera directamente para poder tener la puerta, estamos también tomándolo con el transportista directamente para asegurar capacidad. Entonces creo que en ese sentido, regresando al punto inicial de ese financiamiento, se está buscando precisamente quien nos apoye en esa forma, pero entendiendo también que la dinámica de mercado está cambiando, porque el plazo de pago en lugar de ser muy largo, se está cortando. Muchas empresas maduras están entendiendo que no pueden sostener ahorita un transportista a 90 días y lo están trayendo más cercano y ocupando de igual manera herramientas como los compañeros de Solvento en la parte de factoraje para poder hacerlo más atractivo. Entonces eso también está cambiando mucha dinámica porque si bien la factura es la que espera recibir lo más lejano, el pago lo tienes que acortar. Gracias. Okay. Muchas gracias, Víctor. A Diana le quiero primero felicitar porque es la única naviera valiente suficiente que se vino a parar acá, ¿no? Porque todas nos huyeron, ¿sí? Entonces, Diana, no te lo tomes personal, la verdad, muy admirable que hayas aceptado esta invitación y porfa, lo que queremos es, si quieres no hablar necesariamente de tu empresa, sino del gremio un poquito, que nos ayudes a entender cómo piensa. Son un eslabón obviamente fundamental de la cadena y hay veces no entendemos pues algunas cosas. Yo trabajé mucho en la línea y entiendo que cuando tienes activos es distintísimo, ¿no? Tienes barcos, contenedores, el enfoque y la manera de ver el negocio es distinto. Pero en términos de crédito, para nadie es un secreto que después del COVID se apretó mucho el crédito. Eso es algo que a los forwarders la verdad nos puso en aprieto mucho, porque además de ser tarifas altísimas, pues en el momento nos puso a financiar aún más porque perdimos mucho la línea de crédito natural que teníamos con la línea algunos forwarders. ¿Cuál es la visión de la naviera en el mediano o largo plazo respecto al crédito? ¿Está pensando otorgar crédito, sí o no? ¿Cómo lo ves tú en el mercado? Mira, en efecto, el tema del financiamiento siempre ha sido una herramienta muy cuidada por las navieras en general. Y derivado de la pandemia, este flujo de efectivo se convirtió en algo mucho más importante para todos nosotros. No solamente para las navieras, sino para todos los mercados. Como tú lo mencionas, nosotros al tener estos activos operando, la operación de un buque es muy complicada y muchos de estos gastos que se hacen para operar en buque no tienen financiamiento. El pronto pago muchas veces para las navieras representa un beneficio adicional, llámese en bunker, llámese en operación en puerto, etcétera. Y estos beneficios que nosotros obtenemos por el pronto pago los podemos trasladar a nuestros clientes. Es por eso que el tema del financiamiento es muy cuidado por nosotros. Hablando ya específicamente por parte de One, nosotros sí estamos abiertos, sin embargo, de manera muy responsable y muy cuidadosa. O sea, sí se hace un análisis muy detenido para ver si es sujeto o no a crédito una persona. Los gastos operativos en logística pueden ser brutales. Si algo sale mal, pueden ser acabar con una empresa en meses. Entonces, sí cuidamos mucho esta parte de ver a quién puede ser sujeto o no a crédito, pero realmente el tema del financiamiento es muy cuidado por los costos operativos que representa tener un buque en el agua. Gracias, Diana. Bueno, y finalmente, Ricardo, ya digamos, tú en la mitad, ¿sí? El señor quiere crédito y ella no te quiere dar. ¿Qué haces tú para navegar esto? ¿Cómo haces que esa realidad se dé naturalmente?
Sí, es interesante. Creo que los agentes de carga aprendimos en el 2019 que el negocio de logística es un negocio financiero, ¿no? Nosotros tenemos una anécdota muy buena y muy mala que contar. En septiembre del 2021 traíamos un buque en el que los comerciales vendieron, todos felices de cargar a 8 y 10 mil dólares, cada quien haciendo bookings por su lado, llenando el buque. En el buque de MSC de septiembre del 2021, una noche que no dormimos, traíamos 3 millones de dólares por pagar de fletes. No sabíamos qué hacer. ¿Quién te da en pandemia crédito? O un crédito puente o un revolvente, lo que tú quieras por esa cantidad? No existía. Las llamadas que tuvimos que hacer fue a los clientes de ¿quieres que te revalide? Me necesitas pagar por anticipado. Muchos comprendieron la situación, muchos no. Tuvimos muchos contenedores y muchas demoras se generaron, ¿no? Yo creo que punto número 1, el negocio logístico es un negocio financiero. Desde que uno está prospectando a un cliente, tiene que entender que le va a demandar de crédito. Porque vender es fácil y aventar tarifas es regalado. Pero ¿qué hay atrás? El proceso logístico requiere una eficiencia en revalidación, en prepagos. Si salen demoras tengo que pagar, si salen almacenajes tengo que pagar. Si a mi chino se le atora la piedra tengo que mandarle dinero, ¿no? Y siempre tiene que haber un flujo de caja importante disponible, ¿no? Creo que la tarea del agente de carga es seleccionar a sus clientes. Es filtrar, es llevarlos por procesos de crédito para que nos den cierta seguridad de que estamos trabajando con alguien que tiene este flujo, o que tiene esta seriedad de pago, o que tiene los documentos y el contrato necesario en donde si tengo un incumplimiento tengo de dónde agarrarme, ¿no? Eso es para mí lo más importante. De la utilidad del agente de carga, para algunos más, para algunos menos, el costo del crédito es el 25%. De cada 10 dólares que yo gano, 2.5 se los debo al banco, se los debo a la SOFOM, se los debo. Y lo que hacemos muchos, que es un hecho, es soportarnos de los créditos de quien está atrás de nosotros. Y ese es el colmillo de la gente de carga, ¿no? Realmente es de quién me apoyo, de quién me soporto para que esos 60 días que me pide el cliente, pues por lo menos 30 estén bacopiados de mis proveedores, ¿no? Entonces, resumiendo, el negocio logístico es un negocio financiero. Tenemos mucho cuidado cuando pedimos crédito a las navieras, tratamos de no hacerlo y tratamos de conservar un ratio muy sano entre lo que debemos y entre lo que pagamos con una estrategia de ventas. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces, en resumen, necesitamos lana para poder operar en un freight forwarder porque el cliente necesita algo de crédito y la naviera tiene limitaciones para poder darlo como quisiéramos, ¿sí? Vamos al pilar 4, que ese es un tema importante, ese es un tema que conozco con alguna fluidez, que es el tema de seguridad y robo de la mercancía en México. Yo, como algunos saben, pues este es mi core business, a esto me dedico. Y desde la perspectiva que he tenido, pues yo he trabajado en Latinoamérica casi entero en la parte de logística. Veo que la situación que de pronto que nos puede aguar la fiesta en México es esta, ¿sí? Tenemos una gran oportunidad, los 10, 15 años que vienen por delante definitivamente van a ser buenos. Si los anteriores lo fueron, los siguientes creo que pueden ser más, pero aquí es donde creo que debemos actuar responsablemente como gremio, aprender lecciones también que otros países han aprendido y trabajar con el tema de seguridad muy responsablemente, porque esto de verdad puede espantar negocios importantes. O sea, si hay algo que puede pasar que haga que la planta de Tesla diga no, ya no va más, cerremos esto, vámonos, cerremos el changarro y vámonos al otro lado, es eso, ¿sí? Entonces, hay un tema que yo veo en México y es que en México no, el modelo actual de alguna manera no penaliza correctamente el robo de mercancía. Hay mucha impunidad respecto a esto y aquí quería preguntarle a Leticia sobre esto. O sea, el robo de mercancía es un crimen inmune en México. O sea, hay muy poquitas
detenciones, procesos. Entonces quería preguntarle, Leticia, ¿qué crees tú que debe cambiar en términos de legislación pues, para poder cambiar eso? Porque el primer punto es que de verdad pues, sea un poquito, que lo tengan que pensar 2 veces antes de entrar al negocio de robo de mercancía. Claro. Bueno, yo creo que la legislación tiene lo necesario, los procedimientos también están ahí, el delito está perfectamente tipificado. En el 2017 el robo en transporte se elevó a delito federal con la pretendida intención de disminuirlo. Lo cierto es que los programas o las medidas utilizadas por cuando menos las 2 últimas administraciones o incluso en esta, primero la Gendarmería Nacional de Enrique Peña Nieto o incluso el plan de carretera segura que hoy estamos utilizando, son los que no están funcionando. Sí existe muchísima disposición al respecto, existe temática respecto de cómo se deben de hacer las cosas, qué tipo de vinculación debe de haber entre autoridades para que se persiga el delito, para que se sancione, para que se investigue perfectamente. Hay incluso en la ley establecida la posibilidad de que exista un acercamiento con el gremio, con las cámaras que están siendo afectadas, pero contrario a lo que dice la ley, lo que estamos viendo en las noticias es totalmente diferente, ¿no? No hay atención al gremio, no hay protección ni siquiera de la vida de las personas. Entonces yo creo que aquí es una cuestión de política pública. No sé si esta situación pudiera cambiar con el siguiente gobierno, pero no veo que se deba de cambiar de la norma, a menos que sea sancionarlo un poco más duro, pero también está claro para otro tipo de delitos, ¿no? Que nos hemos enfrentado a que si se aplica pena de muerte o no, que no es necesariamente la alternativa, un mayor castigo, no sería eso una posibilidad de terminar con esa incidencia delictiva. Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Sí. Les elaboro un poco al respecto. Yo lo que veo en México es, por ejemplo, hay poco incentivo para denunciar el robo de mercancías, porque cuando denuncias terminas como pagando un montón de cosas con esto de los, ¿cómo se llaman? Los patios estos del corralón, ¿sí? Sí, los corralones, también la estadística de robos no es muy confiable, de alguna manera políticamente varía de estado a estado y se interpreta mucho, entonces por ahí dicen que si uno no mide lo que quiere cambiar, pues es imposible cambiarlo. Y si además de eso tienes cosas que desincentivan denunciar el robo, pues porque me sale más caro, eso termina generando un efecto contrario. Entonces, obviamente no creo que sea para la responsabilidad de nosotros encontrar respuesta, pero creo que en este foro vale la pena a veces cuando empiezan a tomarse esas conversaciones que de verdad la gente no está hablando, ¿sí? Es cuando empieza por lo menos a cambiar. Entonces, les quiero contextualizar un poco más de eso para que nos vamos un poco al centro del huracán, ¿sí? Y quisiera preguntarle a Ricardo, ¿cómo ves tú, por ejemplo, que el freight forwarder puede ayudar en eso, en esa ecuación, ¿no? Sobre todo, pues, en la parte de mitigación de riesgos o gestión de riesgos, ¿cómo ves tú que el forwarder pueda volverse un actor en digamos, difícil problemática de la seguridad de la carga en México? Claro, yo creo que nosotros como agentes de carga primero tenemos que hacer un mapa de riesgo, ¿no? De lo que está sucediendo en el país. Cada 30 minutos hay un robo en autotransporte, ¿okay? Solamente el 70% de los robos terminan en denuncia. ¿Pero por qué terminan en denuncia? Porque si no el seguro no me paga, no porque estoy esperando algo de la autoridad, porque necesito completar el expediente para que el seguro me pague. Y lo más triste es que 1 de cada 150 robos termina hay una muerte, una defunción involucrada en México, ¿no? Habrá que preguntarle a Elon Musk si sabe de estos datos, ¿no? Y no es su chamba, ni de Tesla, ni de Hyundai, ni de Nissan, ni de Chirey, hacer esa chamba. Creo que es trabajo de los gobiernos de involucrarse, ¿no? En las carreteras estatales y federales para trabajar. No nos vamos a meter en temas políticos. El trabajo de la gente de carga está en mapear la situación, asesorar a los clientes, trabajar mucho en el estudio de rutas, en el estudio de horarios,
en el tipo de transporte correcto para cada uno de los commodities y en apoyarnos, porque no somos todólogos, en empresas terceras, Luis, como la que tú tienes, ¿no? Empresas de administración de riesgo, de seguro, que nos permitan, pues cuando menos si nos va a pasar algo, que termine el cliente recuperando algo de lo que pueda. Creo que el reto, y a lo mejor Víctor nos puede hablar un poquito más, no es ya que sucedió el robo, qué mala onda, qué mala pata, qué le hacemos, sino es todo lo que tiene que hacer su empresa para administrar que no le pase nada. Y lo que le tiene que poner de dólares a cada contenedor, a cada prenda de sus importaciones relacionados a la seguridad. Y creo que esa es la parte más dolorosa de nuestro país. Gracias, Ricardo. Aunque es un tema muy protagónico, voy a pasar al siguiente para que nos dé tiempo de tomar los 6 temas que queremos hablar. Y llegamos a un tema ya de oportunidad, que es la digitalización de los freight forwarders. Es un tema que está muy a Vox Populi, han habido grandes actores, digamos, que han quemado mucha prensa con este tema de la logística en Estados Unidos, en Latinoamérica, y es un tema que, digamos, que los freight forwarders vemos como inminente, ¿no? Nos llegó la hora de digitalizarnos. Y aquí hay preguntas, digamos, de cómo, cuándo, de qué manera, de qué forma, con qué velocidad, qué tanto es sistema y qué tanto son otras cosas que de pronto no voy a necesitar digitalizar. Y quiero preguntarle de vuelta a Ricardo, porque pues este es un proceso que se hace dentro del freight forwarder. ¿Cómo está viendo él en la industria hoy y qué percibe en términos de digitalización de los freight forwarders? Ahora y tal vez en los próximos años, ¿dónde estás viendo realmente que están pasando cosas? ¿Por dónde ves que esto de la digitalización va a tomar? Y también me gustaría entender un poco las inversiones que tú estás haciendo ya como compañía en términos de digitalización. Gracias, Luis. Yo creo que la digitalización está completamente acompañada del avance como país tengamos para la proveeduría de data o la transmisión de información. Nosotros podemos hacer la cantidad de inversión que sea necesario, pero si no me puedo conectar a la aduana, si no tengo el estadístico, si no conozco el resultado de modulación, si no conozco una bitácora de un transportista, pues es data que está gris en mi sistema o en el tuyo o en el de él. En Estados Unidos, que creo que sí son de los maestros en la transmisión de información y en la visibilidad de la información, pues cualquier sistema hace menos esfuerzo para darle más información a sus clientes. Pongo un ejemplo práctico. Nuestro sistema, hago un pequeño anuncio, se llama WeTrack, luego les platicamos más. Estamos tratando de conectarnos con el SOIA, el Sistema de Información de la Aduana. Levantamos un ticket, en 3 meses no nos contestan. Levantamos otro ticket, nos contesta una persona que no nos lleva el caso, que sí, que no se puede abrir el puerto, que es información confidencial, sensible, y no lo es un orden de transparencia, ¿no? Entonces mi sistema ya no puede reportar el resultado del SOIA al cliente porque hay una itinerancia importante. Entonces, nada más por mencionar un poco de los retos que tenemos como país. Segundo punto, la digitalización no es tracking y todos confundimos tracking con digitalización. El tracking lleva, Luis, tú llevas mucho tiempo en esta industria. ¿Cuántos años o décadas, Víctor, lleva el tracking en nuestra industria? ¿No? Todos. Yo creo que la digitalización hoy en día es el poder de la interconexión entre sistemas. Imaginemos a Grupo Axo, trabaja con 10, 20, 30 proveedores logísticos. ¿Tú te imaginas a Víctor con su post-it, con sus 30 usuarios y contraseñas de sus 30 agentes de carga? Yo no me lo imagino. O sea, no va por ahí. Tenemos que encontrar control towers de sistemas, llámese Magaya, llámese el que queramos poner en la mesa, que podamos centralizar la información y podamos conectarnos para que podamos convivir en un ecosistema de información en tiempo. Y esa es la inversión que estamos haciendo nosotros. No estamos tratando de inventar el hilo negro, no estamos tratando de hacer un tracking a través de buques, nada por el estilo. Es un tema de interconexión en una mesa virtual donde vamos a convivir todos para transparencia de todos los jugadores. Con esto resumo un poquitito, Luis. Ok, una pregunta sobre este tema. Digamos que una cosa que yo veo en los forwarders desarrollándose
Uno siéndose mucho por la, digamos, solución de Anaquel, que es comprar o trabajar con proveedores de software, y la otra es irse acá a desarrollar su propio software y, digamos, de alguna manera reinventar la rueda, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde ves tú que sea la posición, digamos, adecuada en ese espectro de me voy con un proveedor de software y trabajo en él, o algunos que, digamos, se dedicaron a hacer una cosa propia de cero? Claro, yo creo que el que trabaja en Excel como agente de carga, o el que trabaja en un software as a service, o el que trabaja con un desarrollo propio, con ingenieros en casa, hace igual de bien su trabajo cualquiera de los tres, porque el humano que está atrás es quien puede ejecutar una mejor estrategia respecto a la operación. Yo creo que la digitalización, y la pregunta tuya es un poco en la estrategia de la dirección del forwarder. ¿Qué tanto quieres escalar el negocio o qué tanto quieres regionalizar el negocio? Porque si tú operas una cantidad de contenedores y lo haces perfectamente bien en un Excel, ¿cuál es tu incentivo de invertir en desarrolladores? ¿Cuál es tu incentivo? No lo hay. Es muy caro y el cliente no está pagando ese valor agregado. En temas de eficiencia, cualquier modelo puede funcionar. Es un tema de escalabilidad. Si nosotros queremos crecer en clientes, no tanto en contrataciones, no tanto en personal, pero más en procesos, en esta robótica de sistemas, tenemos que invertir. En nuestro caso pasamos por una etapa de 3, 4 años donde tercerizábamos el tema de sistemas y aprendimos a las buenas o a las malas que lo tenemos que tener en casa porque es un tema de escalabilidad de negocio. Y tenemos 2 años invirtiendo en esto. No me hagas la pregunta si ha sido redituable o no, porque no estoy seguro, pero en ese camino vamos. Ok. Vamos a pasar al último tema, que es la aduana, ¿sí? Y en esto, como les digo, tenemos un ecosistema que ha cambiado mucho en los últimos años, por lo que estábamos hablando del tema de militarización, y quisiera que Leticia primero nos contextualizara un poco desde el punto de vista legal y regulatorio, ¿sí? Como qué papel están jugando los freight forwarders ante la entidad aduanera, ¿sí? Un poco que nos contextualices también qué ha implicado la militarización. Víctor nos contextualizó el tema, pero cómo lo ves tú desde el área legal, y en términos, pues, como qué inconvenientes y qué barreras estás viendo en el escenario actual aduanal mexicano. Claro, bien, aduanas es todo un tema, precisamente también para ustedes, bueno, todos nosotros como freight forwarders, porque es una parte de la cadena en donde nosotros no participamos directamente. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la ley aduanera, pues los únicos que tienen la facultad para realizar el despacho aduanero o son agentes aduanales o son apoderados aduanales son los representantes legales de las empresas, importadoras o exportadoras. Entonces, a los freight forwarders les toca o participar quizá como comercializadora, o bien subcontratar los servicios de los agentes aduanales o apoderados aduanales. Eso implica pues que están dependiendo entonces de un proveedor más, ¿no? Que puede retrasarles el tiempo de entrega, incluso a lo mejor hasta elevar los costos si la mercancía por alguna situación tiene alguna incidencia dentro de la aduana, ¿no? Entonces, hay situaciones que se presentan en la aduana, ciertamente derivado de la militarización, que de entrada pues sabemos que lo que busca es derivado de un análisis de riesgo y compromisos internacionales que tiene México para la revisión de contenedores, para asegurar que no entre mercancía prohibida, armas, droga o demás. Entonces, eso ya de entrada pues implica un límite para que el contenedor salga rápidamente de la aduana. Y esto es solamente hablando en situaciones previas al despacho aduanero, ¿no? En la revisión de puntos tácticos. Si les fue bien y no encontraron nada en el contenedor, todavía está otra situación. Con la intención de buscar estrategias para agilizar o eficientizar o optimizar la operación aduanera, tuvimos oportunidad de acercarnos a la aduana y ver qué es lo que estaba pasando, por qué la mercancía se está retrasando a veces de manera pues injustificada, porque finalmente sale sin ningún inconveniente, incluso aún teniendo algún reconocimiento aduanero, ¿no?
Y pues bueno, sorprende mucho la respuesta porque aquí sí tenemos como freight forwarders un poquito de trabajo. Primero porque la primera noticia que nos dan es que muchas ocasiones se retrasa porque el BL o el conocimiento de embarque, dependiendo, no se revalida de manera oportuna, que pueden pasar 15 días una vez que arribó el contenedor o la mercancía y no se ha presentado nadie. ¿Por qué? Porque aparentemente todavía se sigue con la costumbre que sea el agente aduanal quien haga esa tarea, cuando perfectamente pues es una tarea que el consignatario, en este caso muchas ocasiones el freight forwarder o el importador, es quien puede hacer la revalidación, ¿no? Incluso anticipadamente. Entonces, ese es el primer punto de retraso. Y una vez que ya se logró revalidar y que se le da a la agente aduanal el documento para poder realizar el acercamiento o tener primer contacto con la mercancía, tenemos otro inconveniente que es la cita para el examen previo de la mercancía, que muchas veces tampoco se hace en tiempo por situaciones de falta de documentos, a lo mejor falta de información, cualquier situación que pudiera derivar de cualquiera de las partes, ¿no? No solamente del intermediario, entendiendo como intermediario quizá a cualquiera llámese freight forwarder, agente de carga o transitario, cualquiera de ellos, o bien del mismo importador o incluso, ¿no?, que pudiera ser el agente aduanal que por la carga de trabajo tampoco le presta la atención debida a ese contenedor en específico. Entonces, ya logra finalmente hacer el examen previo y otro inconveniente para la cita para el despacho aduanero. Entonces, aquí sí veo muchísimas áreas de oportunidad en cuanto al trabajo que podemos mejorar como freight forwarders en cuanto a agilizar esos tiempos, porque si a esto le sumamos todavía que si ya derivado de la formalización del despacho aduanero corresponde algún reconocimiento y la mercancía no cumple con alguna cuestión de arancelaria o no arancelaria o cualquier situación que se presente, pues bueno, ya es otro tema adicional, ¿no? Entonces, son variados los inconvenientes que se pueden presentar en la aduana. Yo creo que la recomendación aquí es pues buscar los mejores procesos, tener información lo más cercana y fiable para que el agente aduanal pueda hacer la parte que le corresponde. Muchos agentes aduanales se confunden o se equivocan todavía en una incidencia tan simple, es muy recurrente en errores en el COBE, cuyas multas son muy altas, ¿no? Y a veces pues hay pedimentos que amparan bastantes pues mercancías con bastante factura, entonces son multas que se duplican en una sola operación y que se puede subsanar fácilmente si los involucrados quizá tienen mejor comunicación, a lo mejor con algún PDF editable en donde el mismo agente aduanal quizá pudiera tomar la información de un Excel o del PDF editable para que los errores sean mínimos, ¿no? Tener todos los documentos, asesorar al cliente perfectamente respecto de las regulaciones que esta mercancía debe de cumplir antes incluso de que la mercancía llegue a recinto fiscalizado, porque muchas ocasiones también por eso se retrasa la salida de la mercancía, ¿no? Porque no se tienen los documentos para liberarla. Gracias, Leticia. Bueno, creo que quiero que las preguntas del foro lleguen, entonces vamos a pasar a la siguiente sección que es la de preguntas y respuestas. Entonces, si alguno de ustedes tiene una pregunta que quiera hacerle al foro, entonces, ¿hay alguien que le pueda dar un micrófono? ¿Tu nombre? ¿En dónde trabajas? Y ¿qué haces? ¿Y a quién le quieres dirigir tu pregunta? Gracias. To improve freight forwarding industry? That is my first question for you. I know that he's not sharing in the panel, but probably you can give us some input around that. De varias maneras se impacta al freight forwarder. Lo primero es la interconectividad de los departamentos. Vas a tener un software que te va a interconectar tus departamentos para que fluya la misma información y no haya un double entry.
de información. La segunda es la emisión de documentos, de proper shipping documents. El sistema te genera automáticamente, ya sea para embarques directos o para embarques consolidados o que tengan que ver con documentos hijo. Y la tercera es que dentro del sistema tú puedes administrar también tu contabilidad. Magaya te permite a ti administrar todo tu libro mayor con todo tu libro diario, excepto la nómina, es lo único que no vas a poder administrar. Además cuenta con integraciones muy importantes que potencializan el sistema, como por ejemplo tenemos un container tracking, un rates management system que te permiten a potencializar esto. Y ahora lo más nuevo que tenemos y lo que es la tendencia es el digital portal. Eso te permite a ti y a tus clientes autoservirse para que tú como forwarder te dediques a mover carga, que finalmente es nuestra negocio. Y la otra pregunta muy rápido para el panel es básicamente para Diana y Ricardo, muy rápido. Ustedes, Naviera y Freight Forwarder, básicamente Ricardo como Freight Forwarder, ¿cómo ves estas integraciones que está existiendo entre las navieras, los forwarders? Por ejemplo, CMA adquiere a Siva, DHL adquiere Hillebrand. Estas integraciones les meten presiones a ustedes en términos de competencia en el mercado, ¿no? Porque al final ya una naviera pues te ofrece un servicio integral, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar rápidamente sus puntos de vista. Gracias. Querrás decir a nosotros, porque tú también eres agente de carga, ¿no? Yo creo que si antes competíamos en México con agentes de carga locales, regionales, latinoamericanos, después entraron las globales y después entraron todos los demás, ¿no? Hoy en día te acercas con un cliente y hay 10 agentes de carga de diferentes nacionalidades vendiéndole al mismo agente de carga, ¿no? Yo creo y estoy convencido que estamos en un momento de M&As. Creo que los agentes de carga pequeños o los proveedores de logística, englobemos a todos los operadores logísticos pequeños, tienen que buscar estrategias de integración vertical, porque poco a poco va a ser más complicado. Te dejo a un lado el tema de las tarifas, competir tarifas, eso lo doy por hecho. Espacios, contratos, integración. Creo yo que mañana, ojalá me equivoque, pero las navieras van a escoger a sus clientes y van a hacer un filtradito, van a decir del renglón 300 para abajo, sabes que ya no me interesa tenerlos. Y es ahí donde yo creo que hay que ponerse muy listos. Apuesto personalmente por el tema de M&As y creo que están todos los días saliendo anuncios respecto a integraciones verticales, inteligentes y por nicho. No sé si contesto la… A mí me gustaría comentar de ese tema. Yo tengo una posición que la vida me puso ahorita y es que hablo con muchos freight forwarders, ¿sí? Y eso me está dando como una visión neutral, porque yo no soy competidor de ningún freight forwarder y hablo con 200 y conozco otros de otros países y tengo una percepción un poco distinta a la que me estás comentando que quisiera ponerla en la mesa y es, yo creo que el forwarder que escoge muy bien su tipo de cliente, que sabe qué cliente quiere servir, siempre va a tener espacio, porque y si el mercado nos presiona y nos arrincona contra la esquinita, nuestra naturaleza como empresas es encontrar qué nuevo puedo hacer, qué le puedo servir y entonces en alguna cosa vamos a terminar haciendo. Obviamente tiene que ser los que tienen suficiente coraje para saltar cuando se vean acorralados en la esquina de que ya el negocio de vender fletes se acabó, ya no podemos hacer eso igualito, pero algo nuevo vamos a hacer. Y cuando yo veo el cliente final tiene capas, ¿sí? No, y muchas veces el forwarder nos quedamos en la capa 1 y capa 2 de su problema. O sea, solamente entendemos estos problemitas superficiales que es el BL, el documento, tal, pero cuando logramos enfocarnos y servir una industria en particular y perseveramos suficientemente, empezamos a conocer capas más profundas de los problemas del cliente.
y entendemos que el director de supply chain tiene unos retos tremendos con su equipo comercial, con sus tiendas, y al llegar allá más profundo, pues le voy a poder solucionar problemas más complejos que hoy en día no tengo visibilidad. Entonces, mi experiencia de hablar con muchos freight forwarders es que los que estoy viendo que la están rompiendo, a pesar de la consolidación del mercado, a pesar del crunch de crédito, son aquellos que son muy buenos sirviendo verticales y se vuelven muy buenos sirviendo automotriz o sirviendo energía renovable o sirviendo perecederos y conocen esos mercados tremendamente profundos. Esos yo creo que van a sobrevivir a pesar de la consolidación, esa es mi sensación. Luis, sin entrar en debate, y coincido mucho en lo que tú dices, pero qué fructífera plática. Ese cliente que atiende, ese automotriz, ese nicho que está ubicado en, no sé, en Aguascalientes, y tiene también tiene que tener un grado de humildad. Sí. Y tiene que aprender que probablemente la empresa americana de Florida, que es igual de buena en automotriz, le cuesta nada venir a poner una oficina en Aguascalientes. Claro. ¿Correcto? Y ahí es donde empieza el negocio, no es por siempre ni para siempre. Entonces creo que tenemos que tener este nivel de humildad muy controlado de decir, hoy me está yendo bien, hoy estoy atendiendo al cliente, hoy tengo este nicho, pero tengo que innovarme, retarme, conseguir mejores tarifas, porque mañana despierto y hay un brasileño en esa puerta. Claro. No, y las empresas se están regionalizando, globalizando mucho y los directores de supply chain no quieren tener proveedores en cada ciudad y en cada país ni siquiera, ya quieren tener proveedores que les puedan servir regionalmente muchas veces. Entonces, gracias por esa pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Adelante. Preséntate, por favor. Buenos días, soy Pablo Becerril de Logística IGC, Freight Forwarder. Mención honorífica para Ricardo porque puso puntos muy relevantes en la mesa. Y la pregunta para Diana, ¿cómo está viendo Juan la alianza entre Maersk y Hapag que entra el próximo año? ¿Y cómo impacta la industria sobre todo? Sí, claro. Bueno, esta unión que empieza en 2025 realmente está enfocado en los mercados europeos, Intra-Asia y América. Por supuesto que va a haber un efecto colateral para los mercados de Latinoamérica, pues al final son fusiones que se van haciendo y estrategias que cada una de las navieras considera. En el caso de One, estamos ya listos y preparados para la salida de uno de los players más importantes de Alliance y creemos que al menos para el mercado latinoamericano los efectos que esto tendría a la salida de Hapag de Alliance serían mínimos, ¿no? Eso es lo que podríamos nosotros comentar. Sí, hay una claridad y es que Maersk y Hapag no se están uniendo como compañías. Algunas personas entienden o interpretan un Vessel Share Agreement como un merger. Y eso no está pasando, ¿no? Ellos siguen siendo competidores, tanto Maersk y Hapag siguen compitiendo. Lo único es que Maersk, en vez de estar con Mediterranean Shipping, que era lo que estaba haciendo hasta hace poco, pues ahora le tocó salir a buscar a Hapag porque MSC creció tanto que ya no necesita partner, ya sus servicios los puede correr solito. Y entonces él alcanzó una escala que ya dijo, uy, ya no necesito a Maersk, voy a salirme y eso obviamente genera un ecosistema nuevo. Se salió Mediterranean Shipping del M2 y luego a Maersk le tocó salir a buscar socio porque no puede correr los servicios sin socio. Entonces, eso es, pero no es que quiera decir que Hapag y Maersk ahora son socios o que es como Hamburg Süd que la adquirió y la manejaba como empresa dentro. No, ellos son competidores. Yo no, y creo que una adquisición de Maersk a Hapag no sería tan fácil en el ecosistema ya, digamos, de anticompetencia en Europa y esto, no lo veo como tan sencillo. ¿Sí? ¿De acuerdo? La otra pregunta que teníamos ahí. Sí, buenos días. Alexis Fernández, líder de cadena de suministro. Nosotros nos dedicamos a lo que es la importación de todo el biodegradable de Asia, acá al puerto de Manzanillo. Y mi siguiente pregunta, de hecho hasta la apunté para que no se me olvidara, es, bueno, me gustaría saber su opinión de cada uno de ustedes. ¿En qué impacto positivo y negativo tendrá el nuevo corredor interoceánico?
la verdad es que pues, es un tema que no se toca mucho y me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Gracias. Pues mira, desde el punto de vista de importadores o de exportadores, lo que te puedo decir es, como dijera nuestro presidente, les cayó como anillo al dedo, porque precisamente ahorita con la crisis que hay en el Canal de Panamá, el corredor interoceánico está teniendo muy buenas oportunidades de ser un negocio rentable y de ser un parteaguas. Digo, la realidad es que, de nuevo, se le juntaron ahí los astros y es una buena oportunidad que si se capitaliza va a catapultar mucho el proyecto que ya se tenía ahí. Entonces, pues es algo que hay que aprovecharlo y verlo, pero ahora el tema es cuándo realmente va a ser consistente y cuándo realmente vas a poder un manual de operación, eso todavía está en veremos y desafortunadamente es el sello de la casa. Gracias. Bueno, del lado de la naviera, creemos que el Istmo es una excelente oportunidad. Naturalmente el Istmo ya es como tal, no es que lo esté creando el gobierno ni mucho menos. Solo existen 3 istmos en Latinoamérica, en Nicaragua, en Panamá y México. Entonces creo que para México es una excelente oportunidad poder desarrollar a esta escala internacional algo que ya naturalmente existe en nuestro país, ¿no? Es una apuesta que está haciendo el gobierno que nos está pareciendo cada vez más interesante, no solamente para desarrollar la industria al sur de México, sino también para poder ser este cruce natural a las mercancías internacionales. Es un tema interesantísimo, tenemos que apoyarlo, es un proyecto que lo que esté en nuestras manos tenemos que apoyarlo. Personalmente creo que conocemos poco o se nos ha dejado ver poco del proyecto. Yo creo que hay muchas manos atrás fabricando y espero que sea en bien del país. Yo quiero ver cómo apoyamos más. Es un proyecto increíble, le va a dar vida a México logística por los próximos no sé cuántas décadas, ¿no? Con la salvedad de cuidar un poco el que no nos pase lo que le pasó a Panamá con el tema de las zonas francas, ¿no? Que se les quedó ahí un poquito de contrabando, se les quedó un poquito ahí de mercancías ilegales, se les quedó un poquito de jugadores malitos. Eso es lo que yo cuidaría más en todo esto. Y ojalá la iniciativa privada, que realmente son pocos grupos los que tienen la lana para meter, pues le echen ganas y nos traigan este regalo a los logísticos en los próximos 5, 8, 10 años. Sí. Yo como hijo adoptivo de esta nación, porque siento a México tan… Me parece que es un tema que debemos de dejar de politizar y ponernos en el corazón como mexicanos y decir vamos a sacar esto adelante porque vale la pena para todos, ¿sí? Es una oportunidad tremenda, está muy conectado con el nearshoring y además de eso está trayendo un polo de desarrollo a una parte del país que la necesita también, ¿no? Entonces me parece una gran oportunidad que hay que ponerle ganas y atención. ¿De acuerdo? Abrimos el foro para unas últimas 2 o 3 preguntas si alguien más tiene. Adelante. Un micrófono aquí. Por favor. Pregunten. Hola, Itzel García de Steve Madden, soy gerente de tráfico. Principalmente a mí me genera una inquietud porque actualmente no tenemos credibilidad en los arribos de los contenedores al puerto de Lázaro Cárdenas. Ya comentaron pues que tenemos el canal de Panamá, de Suez. Quiero saber si eso principalmente es la razón por la cual no hay credibilidad en los arribos actualmente. Es para la naviera la pregunta. Para la naviera principalmente, esto es para Juan. Lo imaginé. Bueno, el tema de la credibilidad de los itinerarios es algo muy complejo, porque dependemos de diferentes factores. Puede ser desde una congestión en una terminal, mal clima, alguna huelga, algo que esté pasando en algún país en particular y que esto afecta a todo el itinerario. Con un retraso que tengamos en cualquier parte de la ruta, esto afecta al resto de los países. Entonces, muchas veces se toman decisiones como quién pudiera tener el menor impacto comercial en caso de una reducción, de una omisión,
etcétera, etcétera. Entonces, actualmente hay muchos temas de congestión todavía en Asia. Están por empezar en algunos meses los famosos época de tifones también, y el tema en el sur de Latinoamérica, ¿no? Con huelgas en Chile, algunos temas políticos en Ecuador, algunos temas de dragado y políticos también en Centroamérica, que esto está complicando también las llegadas oportunas y en tiempo de los barcos en cada una de sus recaladas. También es un tema muy importante la congestión en México, no solamente en Manzanillo, sino en Lázaro Cárdenas, todos lo vivimos a diario. Hay fuertes congestiones en donde muchas veces, aunque la nave llegue en tiempo, las ventanas no pueden ser respetadas por el tema de la operación de la terminal, y es ahí donde las navieras tenemos que decidir entre esperar a lo mejor 3, 4, 5 días en lo que me dan ventana para poder entrar a puerto, o tener que omitir la recalada, ¿no? El tener un barco fondeado, un barco parado es muy costoso y tiene un impacto para todas las demás cargas que ya están a bordo, que ya vienen de otros países. Entonces es muy complejo el tener que tomar este tipo de decisiones, y créanme que se evalúan todas las opciones, todos los impactos económicos y comerciales que esto pudiera tener antes de omitir o antes de llegar tarde a alguno de nuestros puertos. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando Jiménez, director comercial de Intercom y SAT Internacional. Felicidades a todos los expositores, excelentes comentarios y pues un poco de, no preocupación, pero sí más bien ser proactivos lejos de ser reactivos, ¿no? Creo que esa es la clave. Mencionabas, Diana, que la exportación se recupera en 2025. ¿Hay alguna estadística, alguna proyección? Sé que es un año sumamente complejo, políticamente hablando, situaciones de conflictos internacionales y demás, pero en el segundo Q, a la exportación, ¿hay alguna luz en el camino que tú puedas ver? Y el segundo punto, creo que todos los actores en comercio internacional, en logística, deberíamos de hacer un frente común. Sí existen las asociaciones, pero el tema de seguridad definitivamente, desde mi punto de vista, es lo más preocupante. El robo autotransporte, no habíamos visto pues que los transportistas se unieran y hicieran este tipo de paros y demás. Sin embargo, creo que nosotros también debemos de ejercer cierta presión, ¿no? Es ambiguo el tema, me gustaría, eso nada más lo hago como comentario, me gustaría encontrar la forma de que todos los players de logística hiciéramos algo diferente. Sé que este año va a ser complicado, pero bueno, ya definido el nuevo gobierno, no lo sé, pensar fuera de la caja en ese tema. Gracias. Mira, el tema del comportamiento del mercado es una pregunta que siempre nos hacen a las navieras al final de cada año. Como lo mencioné al principio, el tema del volumen ha sido una montaña rusa, y ante esto tratar de adivinar qué va a pasar en el 2025 es muy complicado, complejo. Nosotros, sin embargo, nosotros sí estamos viendo que va a haber un crecimiento, aún no sabemos de qué porcentaje en la exportación. Como comentaba, en 2024 estamos muy similar al 2023, definitivamente no creemos que vaya a haber una reducción como la que ya hubo en el 2023, que hubo esta contracción del mercado de la exportación. No creemos que esto va a pasar. Estamos apostando por un número bastante conservador para inicios del 2025, un 3-4%, y posteriormente pudiéramos a lo mejor volver a evaluar si esto crecería, ¿no? Si gustas, yo voy a elaborar un poquito en el tema de seguridad. En el tema de seguridad, yo creo que desde el punto de vista de los importadores, creo que, y va de la mano un poco con el tema que hablábamos de Lázaro Cárdenas también, ahí hay que trabajar en dos frentes, uno que es el de la inteligencia y otro el de la ejecución responsiva. En inteligencia, y ya lo hablaba Ricardo hace un momento, hay que ir actualizándose en el mapa de riesgo. ¿Cuál es el mapa de riesgo que estamos teniendo? Hay varios ahí organismos, por ejemplo, uno muy bueno que yo sigo es Censitec. Censitec nos da trimestralmente información de cómo está ese mapa delictivo y cómo se mueven las diferentes variables del robo o de los siniestros.
Número 2, trabajar muy de cerca con las cámaras y asociaciones para buscar seguir empujando con el gobierno federal, estatal y los municipales. De ahí nos tenemos que ir a trabajar muy de cerca en la parte responsiva con los actores. Digo, en este caso, pues ya hablando más de lo que es el robo carretero, la parte de ferrocarril, y seguir trabajando mucho en cómo vamos desarrollando a los actores. Creo que ha llegado el momento de romper con los paradigmas de vamos con las empresas de transporte grandes y demás. Tienes también que desarrollar a los que vienen de abajo, a los permisionarios y a los hombres camión. El que vayan haciendo contratos que les permitan invertir en tecnologías, en telemetría, en GPS, redundancias de GPS, con GPRS, con satelital, con triangulación, con RFID. De ahí seguir muy fuerte las estrategias de disciplina en cuanto a lo que son las auditorías para ver los expedientes, cómo están haciendo los reclutamientos, cómo están haciendo toda la filtración y pues finalmente reaccionando cuando vienen los robos. ¿Cuál es como importador la disciplina que tienes que tener propia para sacar la mercancía carretera? O sea, ser responsable en cuanto a no salir en horarios que sabes que te estás poniendo en riesgo, cuáles son tus mapas de ruta, tus paradas autorizadas y pues ahora sí que empezar a hacer entender hacia adentro de la empresa los riesgos que conlleva el meterle urgencia a la parte final de media milla para llegarle a los centros de distribución. Creo que efectivamente ahí hacer algo más grande pues es muy difícil porque el crimen organizado va 3 pasos adelante, pero creo que si vamos trabajando de esa manera lo vamos mitigando. Gracias. 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 Bueno, creo que se nos acabó el tiempo para hacer más preguntas, sin embargo quisiera hacer un cierre y más una invitación al futuro. Yo creo que hoy en este recinto siento que están haciendo primero unos diálogos muy importantes que hay que tener en México. Son pláticas que debemos tenerlas, que hay que hablarlas un poco más abiertas, no solamente en cafecitos privados, sino empezarlas a sacarlas a foros públicos, porque son temas que necesitan ser atendidos, que necesitan ser hablados. Hablando se van arreglando las cosas. Yo quisiera primero hacerle una invitación a los panelistas, primero a tocar estos temas en más profundidad. Creo que hoy lo que hicimos fue plantearlos, exponerlos y la grabación de este evento eventualmente va a salir en redes y entonces tenemos ahorita la oportunidad con el internet pues de poder tratar temas de estos puntuales. Aquí tenemos 6 temas que podríamos hacer una plática de cada uno de ellos mucho más profunda, entonces a través de las redes de Conalog y de algunos de nosotros podemos penetrar más esos temas, hablarlos más profundo para que salgan temas, digamos, y planteamientos más concretos. Quiero darle las gracias al foro, la verdad, muy interesantes opiniones, varios temas candentes que necesitamos explorar más, que son realidades, y que este foro nos sirva para sentirnos más equipo y no bandos, ¿sí? No es el bando de los clientes, de las navieras, de los forwarders, echarnos agua sucia de uno a otro, quejarnos, sino es el momento en México para trabajar en equipo, unidos por el bien de la industria completa. Entonces, quiero darle gracias a ustedes asistentes. Me comenta Conalog que pues, ha sido uno de las mejores asistencias y le doy muchas gracias a las preguntas, muy buenas. Y pues muchísimas gracias, les cedo la palabra al maestro de ceremonias. Bueno. Muchas gracias, no hay mucho más que agregar, más que agradecerles. Un aplauso por favor a nuestros panelistas. Y a nombre de Conalog, además de invitarlos a ustedes a que formen parte de Conalog, les otorgo unas membresías a cada uno de ustedes, ahorita se los doy por 1 año. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que en el registro pueden recoger y canjear con su gafet Conalog un pase plata. Por ahí hay algunos pases dorados de algunos de ustedes. También recordarles que tenemos un stand en Conalog y mañana una charla bien importante de los talks. Vamos a hablar de la cadena de suministro ante el umbral de la inteligencia artificial. Los esperamos por ahí 4:30 el día de mañana. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso de parte de Conalog a ustedes y gracias. Buen día.